Bienvenidos a este streaming con Verotal Importaciones. Hoy tenemos el honor de contar con el expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Herrera, un líder visionario cuya gestión marcó un antes y un después en la apertura económica y el comercio internacional de la región. Durante su mandato entre 1990 y 1995, Lacalle promovió reformas claves como la Ley de Puertos, que modernizó la logística de las importaciones, facilitando el acceso de materiales innovadores para la construcción, y también impulsó el Mercosur, integrando a Uruguay en una plataforma comercial que sigue beneficiando a empresas del sector. Bueno, un gusto, Alberto, tenerte acá. Encantado. La verdad es contigo, un montón, me encanta. Bueno, nada, en realidad armamos varias preguntas, pero nos interesaría no hablar con Luis, expresidente y todo eso, sino hablar con Luis. De Luis Alberto. Luis Alberto Ramón. Ahí va, Ramón también. Me encantó. Y bueno, nada, una de las preguntas también que siempre me pregunto es qué sensación se siente ser presidente, ¿no? El momento ese, el que te dicen, sos el elegido. Desde el punto de vista emotivo es el momento que te avisan, sí, ganaste. Te salteas un latido, ¿no? Guardar el corazón, no sé. Yo me acuerdo que me llamó por teléfono el doctor Valle, que fue el que había perdido. Me dijo, te felicito, Luis Alberto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué el techo? Estábamos ahí en el 18 de julio. Realmente. Pero después, analizándolo un poco más detenidamente, hay algunas actividades donde tú puedes medir el éxito. Por ejemplo, si sos militar, llegar a general. Claro. O a comandante en jefe. Si sos universitario, ser rector o decano. Claro. En la profesión nuestra, la presidencia de la República es el top. El top al que ¿Cómo allá? Y yo lo había pensado con mucha antelación. Siempre me había interesado la vida política. Empecé siendo diputado cuando era joven y después fui viendo que podía abrirse un camino para algo más. Y una pregunta, ¿vos siempre quisiste ser presidente? Porque estuve leyendo también que fuiste una época periodista, ¿puede ser? Una época... Todos hemos escrito porque en el país la tarea política se desarrollaba sobre todo antes, los años 60, 70, en periódicos políticos. Claro. Fíjate que en Montevideo, en Uruguay, se vendían 500.000 diarios por día. Claro, sí, sí. Tenía. Antes era el diario por la política. La mañana, Colorado Novallista. El día, Colorado Vallista. El debate, herrerista. El país, blanco independiente. A mediodía tenía la Tribuna Popular, que era más bien blanco. De tarde, El Plata, que era diario blanco independiente. El diario de la noche, Colorado Novallista. Acción, y de mañana me olvido el Bien Público y el Popular. Es decir, el periodismo estaba casi asociado naturalmente a la política, porque era discusión, era como un debate. Siempre se dice todo tiempo pasado fue mejor. No, todo tiempo pasado fue distinto, pero no hay duda de que cuando nosotros leíamos El Día o La Acción para contestarle, había debate escrito, fundado, había también cuete, pomba, pedazo. Pero igual vos siempre supiste que ibas para el lado de la presidencia, o también sentiste como una carga que la familia de mi madre, la familia Herrera, es muy importante en la vida del país. Porque capaz te puede tener una carga también. Y yo siempre estuve en un medio familiar en el cual se hablaba de las cosas del país, de la patria. Hubo gente patriota. Hoy día quizás no esté de moda, lo que pasa que no esté de moda decirlo, pero uno es muy patriota. Y siempre las cosas del Uruguay, lo económico, lo político, siempre era el tema. Y me casé con Julia Pou, que está comprometida conmigo sabiendo lo que se metía. Cuando nos conocimos ella tenía 16 y yo 21. Siempre hablamos de vida política.
Me imagino. Así que siempre he tenido un entorno en el cual el tema era importante. Después de la dictadura, yo fui diputado en el 71, pusieron una bomba a los Tupamaros en casa y después me llevaron preso los militares, así que Ay, qué siempre linda anduve anécdota. con la capucha puesta. Y después, a la vuelta de la democracia, salí electo senador y ahí ya empecé a ver un poco la cancha grande. Claro. Y eventualmente salí electo presidente en el año 89 con un trabajo Duro. duro de la familia, del grupo de amigos. Sí, y otra cosa también acerca de eso, ¿no? De llegar a la presidencia, supongo que vos te debes haber puesto una meta, ¿no? De decir, bueno, quiero llegar hasta acá, porque no es fácil ser presidente, llegar a eso, ¿no? ¿Y cómo hiciste Yo tenía eso? un amigo, bueno, Sí, un conocido, un conocido. colorado, que una vez me dijo, qué patético ser blanco y querer ser presidente. Claro, nosotros habíamos estado fuera de la presidencia 93 años, Claro, un siglo, claro. para un integrante del Partido Nacional querer ser presidente. Era como, Era ¿dónde como, estás? no. Claro. Y bueno, entonces, Yo puedo. pero me lo gané bien, ¿eh? Sí, sí. Dicho sin vanidad, pero con un cierto orgullo, porque fue toda una planificación. Pero te lo pusiste a la mente y fuiste. Sí, salió. ¿Y qué se siente también que tu hijo, ¿no? Haya sido presidente también? Bueno, pero ¿no? es otra época, él no es presidente porque sea mi hijo, ojo. No, obvio, pero Nadie calculo crea que es un tema de No, no. herencia ni nada. Es otro mundo. Para que te des cuenta cómo cambió. Cuando yo era presidente no había teléfonos móviles. Se lo digo a ustedes, Claro. y me miran como diciendo, este es un cuentista. No había Claro, sí, internet. no. La gran novedad fue el último año de la presidencia, me trajeron un teléfono que era así, con un ladrillo. Claro, sí, obvio, me imagino. Bueno, me No había imagino internet, que... Nada. no había. El diario, estaba el diario. Entonces son otro mundo. Claro. Luis es un líder de esta época, de ustedes. Ujú. Son 30 años, que son bastantes, pero a veces los 30 años no son tanto lo que mide el calendario, sino las transformaciones. Claro. Fíjate que hace 30 años China era muy importante, pero no era la principal potencia económica del mundo. Hace 30 Hoy en día, años claro, sí. toda esta cultura, contracultura no existía. Es decir, ha cambiado mucho, son dos Igual, momentos distintos. algo también que me apasiona y me gustó mucho leerlo también, y bueno, y ponerte a pensar en cómo él también se puso una meta y llegó, como el padre. O sea, si bien no es porque sea tu hijo ni nada, No, pero... no, por supuesto pero algo tuvo influencia. Supongo que vos le transmitiste eso Pero incluso de... nosotros creíamos, como Luis fue adolescente durante la presidencia, y la presidencia tiene días malos y difíciles. Sí, me imagino. Negativos y Subidas y bajadas todo el tiempo. de tristeza. Todos pensaban, este le va a disparar a esto, así. No. Bueno, y al principio tenía esa reacción. Y después, Se dio vuelta. bueno, libremente Sí, sí. se entusiasmó y ha tenido éxito. Sí, sí, la verdad que sí. Y lo que me llama la atención mucho es que supongo que vos le habrás inculcado eso de si tenés una meta, cumplila, o si querés ser esto. Puede ser fácil desde afuera pensar que poco menos que yo le di el instructivo. No me imagino. Eso no. Nada que ver. No, eso jamás. Pero sí inculcarle que capaz El que tenés ejemplo, una meta, el ejemplo. él vio un ejemplo, es dedicarse. De la Sobre ingenio todo, ¿no? sabes que una cosa que yo atesoro mucho, porque somos un país tan chiquito, sobre todo tan poca gente, que es el contacto personal. Por ejemplo, si a uno le dicen hay una desocupación de 8%, que lo dicen los Ujú. Las estadísticos, las encuestas, los industriales, Ujú. un informe. Muy bien, es verdad. Sí, claro. Pero
verle la cara al que no tiene trabajo, individualizarlo, que no va a trabajar hoy ni mañana tampoco. Y lo has visto, se llama Juan tanto, Josefina tanto. Eso humaniza la vida política, ¿no? Entonces hay que hacer una combinación de conocimiento científico, técnico, asesoramiento y lo humano. Tocar, agarrarle la mano, mirar. Como somos tan pocos, un país tan chico, es muy lindo ir a cualquier pueblito lejos. ¿Cómo está fulano? ¿En qué te puedo ayudar? No es la primera vez que fuiste, la segunda. No, sí, claro. Eso es muy lindo. Pero es ahí más fácil llegar a la gente también y entender cuáles son los problemas. Hay que reales, también ¿no? usar, yo en aquella época de mis inicios, 60 a 70 más o menos, usaba mucho la radio. Hacíamos una audición de radio con Mario Heber todos los días en Radio Sarandí, 11:30, 11:22. Y llegábamos a miles de personas, pero también estaba lo otro. Y a veces se opta por la comodidad, no salí en la tele, me vieron. No, una vez un paisano me dijo, cuando recién empezaba el regreso democrático, tratábamos de salir, para que nos conocieran. Claro, estoy acá. Y un día un paisano que me dio la mano me dijo, usted es el de la televisión. Pero no dijo una pavada. Sabía que yo era, pero sí, claro. Me podía tocar, hablarme, no estaba escuchándome. Sos vos, estás acá, soy de carne y hueso. Podía dialogar. Claro. Bueno, listo. Bueno, tengo la última, que es, bueno, en realidad yo tengo 21 años, nosotros tenemos una empresa de importaciones y bueno, nada, en realidad yo que trabajo en el rubro de las importaciones me doy cuenta que hoy en día hay muchas facilidades en el mercado de las importaciones, que mucha gente no sabe cómo fue que se abrió todo eso, que para mí hoy me parece súper importante. Y bueno, nada, quería saber si vos te esperabas de los cambios que tuvimos en las importaciones, sí, ¿no? Sí. Hoy en día si yo le pidiera a alguien que se acordara de los 5 años que gobernamos, no que goberné, sino que gobernamos, porque fue un equipo, diría que lo que más me gustaría sería el tema de los puertos, del puerto. ¿Por qué? Porque hay bahía, obra de Dios, sí. Hay ciudad. Privilegiado Uruguay. Hay ciudad, y si hay ciudad, hay país por el Montevideo, por la rivalidad con Buenos Aires. Claro. El mejor puerto fue y será Uruguay. ¿Qué tenía? Estaba aprisionado por el estatismo. Por ejemplo, en Semana Santa no se descargaba. Y tú que sos del oficio, sí, barco, me muero. 9 días parado, ¿cuánto paga? Un montón, carísimo. Para que tengas una cifra y con eso terminamos, para no aburrir. En el año 90, más o menos, 91, se movían 150.000 teus. 150.000. Este año fue 1.100.000. Sí, hoy en día no es nada. Y además del puerto, esto fue la inteligencia de los que redactaron la ley. No te olvides que tiene una especie de zona internacional. La carga no entra directamente, claro, porque a veces se va. Pero además se puede hacer operaciones, fraccionamiento, etiquetado, cosa que da trabajo. Sí, obvio. Y entonces, es un costo también. No llega a entrar al Uruguay, o porque se va para Asunción, o se va para Buenos Aires, y además se puede hacer cosas que dan trabajo. Entonces tenemos libertad de puertos, tenemos de Nueva Palmira hasta acá, todos puertos. Todo. Y va a haber algunos de aguas profundas algún día. El destino Uruguay es el hub. Nosotros, no sé, tú sabrás mejor, pero el 40% de carga no es nuestro, se va para otro lado, o viene de otro lado. Sí, tal cual. Es el destino portuario del Uruguay. De pasado. Es decir, yo me quedo conforme con haber regresado al camino que el país tuvo siempre que tener. Puerto de mar,
y pradera y Puerto de Mar. Es decir, la producción agropecuaria y el comercio. Lo más importante de Uruguay. No más. Bueno, la verdad un placer. Me gustaría que le dijeras a todos los jóvenes que nos están viendo, que es un poco nuestro público, ¿qué consejo le darías a esos que están emprendiendo, que quieren ir hacia una meta? Yo diría, quieren lograr algo. no sean indiferentes. Hay que comprometerse. Pónganle pasión a todo. No crean en el relativismo. Hay valores absolutos, la libertad, la honestidad en los negocios, la palabra empeñada. Interésense por la marcha del país. No vayan a decir nunca la política no me interesa, porque es lo que determina gran parte de nuestra vida. Elijan lo que quieran, pero interésense por política. Y no dejen a los políticos solos. Ayúdenlos asesorando, aconsejando, informando. Los políticos a veces estamos encerrados en una comunidad un poco estrecha y necesitamos un aire fresco que venga y dice, no, esto es así, esto es así. No, Y lo segundo que me gustó de nuestro gobierno fue la eliminación de trámites. Sí. Bueno, un placer tenerte acá. Un gusto. Que Dios lo bendiga. Muchas Chao. gracias. Hasta luego. ¿Cortó? ¿Me puedo comer otra de estas? Obvio, llevaste todas.